Bienvenidos y bienvenidas a este programa, un programa en conjunto entre el referente político social y con la colaboración de Prensa Opal. Lo que el pueblo proclama es una serie de programas que van a tratar distintos tópicos que tienen que ver con el proceso que se vive hoy en el país, el proceso constituyente, lo que ha sido este borrador que ha surgido después de este acotado proceso de debate constitucional, donde el pueblo ha estado bastante ausente de todo lo que ha sido la participación en las definiciones que se han tomado y donde los representantes que fueron emergiendo a propósito de la revuelta popular el 18 de octubre fueron de una u otra manera institucionalizándose y separándose cada vez más de las demandas sociales que llevaron a que Chile hoy día esté a puertas de rechazar, aprobar u otras opciones que son de las que te vamos a hablar en este programa. Esta sesión en especial va a tratar el tema de feminismo y nueva constitución. ¿Qué queremos revisar de la carta, de esta supuesta o posible carta fundamental que va a tener el país? Es si efectivamente recoge las grandes demandas del movimiento feminista. Y para eso queremos recordar, no sé si todos tenemos en la memoria todavía aquel 8 de marzo del año 2019, previo a la revuelta, donde este país se desbordó con las mujeres en la calle, levantando sus grandes reivindicaciones, la lucha contra el patriarcado, entre ellas también la paridad, la necesidad de una reforma, del fin de la violencia hacia la mujer, de que el Estado se hiciera cargo, y también el punto culminante que tuvo aquella denuncia, ¿no? El Estado violador, no solamente desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, sino la complicidad institucional para no darle justicia, para no darle realmente la posibilidad de tener una vida segura, en igualdad a todas las mujeres en este país. Por lo tanto, hoy día, en el contexto de este programa, queremos conversar sobre los tópicos que aborda la Constitución y este viraje que ha habido desde el punto de vista del feminismo y cómo este desapego que ha hecho de las luchas sociales, de aquellas grandes demandas, hoy día pasa a la institucionalidad, baja totalmente aquellas demandas y la potencia que tenía este movimiento y se encapsula solamente a propósito del texto constitucional, quedando reducido el tema de la paridad como la gran solución a los problemas de la mujer en este país. Así que de eso vamos a conversar en este programa. Te invitamos a ver el siguiente video y empezamos a conversar sobre feminismo y nueva constitución con dos interesantes invitadas. Ya venimos. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto. Construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Nos metieron un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos, meternos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez. Porque saben lo que millones en la calle pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo. Por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros. Bueno, damos inicio así a este programa sobre feminismo y nueva constitución. Para ello tenemos dos invitadas, dos compañeras feministas del referente político-social, ambas son militantes de esta organización, que además es la que promueve este programa, y que vamos a conversar detalle a detalle sobre lo que les anticipábamos al inicio. Ellas son Alejandra y Nadia, ambas militantes feministas con quienes vamos a conversar de este proceso que se abre, ¿no?, en este momento que estamos viviendo de manera tan importante y que es tan definitivo para el devenir de nuestro país. Así que bienvenidas a ambas, un saludo para las dos, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Y para partir un poco lo que queremos hacer es, en esta primera parte, ponernos en contexto también para todos quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, y que tiene que ver con el feminismo y el desarrollo tan importante que ha tenido en nuestro país. Bueno, es también una corriente a nivel mundial, pero particularmente en Chile tuvo momentos de máxima expresión. Y lo decía al principio, el inolvidable 8 de marzo, previo a la revuelta popular, que fue el 2019, donde salieron todas las mujeres a la calle, de todas las
podríamos decir, de todos los colores, bajo una gran lucha que tenía que ver, ¿cierto?, con terminar con la violencia hacia la mujer, con buscar mejores condiciones, igualdad, y también desde el punto de vista político denunciando, digamos, el patriarcado como el principal, digamos, causante de toda la, digamos, de toda la violencia que sufre la mujer, la discriminación, etc. En ese contexto hubo el surgimiento, ¿cierto?, de la coordinadora 8 de marzo, que tenía también sus voceras, que también jugaron un rol importante, haciendo una gran denuncia y una interpelación al Estado, ¿no? Estábamos en el gobierno de Sebastián Piñera, con la derecha, con hartas situaciones, digamos, de conflicto, que fueron de alguna manera también empujando, ¿no?, a que esta corriente tomara más protagonismo. Luego viene la revuelta popular, se genera, se suma, digamos, como que la revuelta viene también de alguna forma a potenciar la lucha feminista, se aprovecha ese momento también políticamente para poner el tema de la lucha de la mujer como parte de las demandas sociales que reclama este pueblo a partir del 18 de octubre en adelante. Sin embargo, dentro del devenir, estamos hablando de la pandemia, ven este confinamiento, la organización territorial también va sufriendo algunas mermas en estos 2 años que estuvimos en ese proceso, y de pronto como que el feminismo o las demandas feministas medio que desaparecen, son encapsuladas y son llevadas al mundo institucional luego que los referentes, digamos, del feminismo, sobre todo la coordinadora 8M y algunas otras feministas, qué sé yo, más del sindicalismo, etcétera, se suman al proceso convencional y de alguna manera se cierra como la posibilidad de incidir y de plantear, ¿no?, digamos, las demandas de las mujeres, digamos, que venían desde una lucha mucho anterior, por supuesto, y que de alguna manera se encapsula y como que todo se reduce a esta idea de que la paridad lo resuelve todo. ¿Qué piensan ustedes de cómo se ha dado este contexto hasta ahora y cuáles han sido los principales puntos, digamos, en el fondo como de pérdida, de posicionamiento de la lucha de las mujeres? Nadia. Bueno, primero saludarte a ti, Marcela, saludar este espacio que, bueno, un esfuerzo también de varias voluntades y eso nos parece muy importante, digamos, sobre todo en este contexto donde voces disidentes o más críticas un poco difícil que salgan, ¿no? Tienen un poquito dificultades justamente porque además somos los sectores que menos recursos tenemos y en el fondo hay una voluntad colectiva que se despliega en este programa para poder sacar la voz. Mira, yo creo hartas cosas de lo que tú dijiste. Claro, el feminismo es un movimiento social, político, histórico de las mujeres, ¿no es cierto?, que ha pasado por distintas fases, por distintos momentos, que ha tenido mucha radicalidad en su momento, ¿no es cierto?, que en el caso chileno, no sé, podríamos, así como una rápida revisión histórica, pensar en principios del siglo XX y las mujeres en las mancomunales, en las mutuales, ¿no es cierto?, levantando organización. Y de ahí hay una larga trayectoria. Yo diría que en el último periodo hay un hito importante que es el 2016, justamente cuando aparece el movimiento Ni Una Más, ¿no es cierto?, en Argentina y también se da en Chile, irrumpen las movilizaciones masivas. Y una cantidad de organizaciones feministas en las universidades muy importante. Yo soy una feminista ya, no sé, desde fines de los 90, entonces como 20 años ya en este asunto. Y claro, para nosotras, quizás para esta generación fue impactante esa masividad, que a lo mejor alguna relación en términos justamente de la cantidad de mujeres desplegadas y que se decían feministas tuvo con la lucha dictatorial en términos de eso, ¿no? De llamarse feminista sin tener ninguna vergüenza en aquello, porque antes era como llamarte feminista, era muy mal mirado, digamos, ¿no?, por distintos sectores y socialmente. Entonces hay una irrupción a partir del 2016 que tiene que ver principalmente con la lucha contra la violencia machista en sus expresiones más brutales, que sería el femicidio, ¿no es cierto?, y la violencia sexual. Después, el 2018 también hay una movilización muy importante en las universidades con las primeras tomas feministas, este mayo feminista, que fue inédito, ¿no?, en la historia educacional de este país.
y que sin embargo ya ahí en el curso de ese proceso, de ese mayo feminista, ya nosotras veíamos, estoy hablando desde un feminismo más crítico, más rebelde y más autónomo, ciertos elementos de peligro institucional, así, sonando las alarmas, digamos. Porque toda esa irrupción de las universidades crítica a las relaciones de autoridad y de abuso, ¿no es cierto?, que se daban al interior de esta institución universitaria, terminó en protocolo y terminó siendo abordada por la misma institución que estaba siendo criticada. Entonces ya ahí habían atisbo de este proceso de institucionalización que las feministas ya habíamos vivido en el 90 con el periodo de transición, donde se divide el movimiento en dos, en el feminismo institucional justamente y el autónomo, y que trae consecuencias muy importantes, digamos, en términos justamente de la radicalidad, de la posibilidad de estar en la calle y de irrumpir, ¿no es cierto?, con nuestros deseos de transformación también de toda la sociedad. Entonces, a mí me parece que ha sido desde el 2016 a lo que estamos hoy día, que ya es una institucionalización bastante más aguda, ¿no es cierto?, y problemática para quienes estamos en un lugar distinto, más crítico, ha sido un proceso bien rápido, vertiginoso y bueno, y que nos tiene con muchos desafíos. Sí. Y en el tema de los desafíos, digamos, súper bueno el contexto, nos ubica un poco en cómo llegamos hasta este momento. Alejandra, los desafíos hoy día para cómo revertir, cómo enfrentar también un componente que ha estado puesto en la mesa, que es este feminismo tiene apellido. Nosotros desde los sectores más de la izquierda revolucionaria siempre se ha levantado la bandera del feminismo de clase. ¿Cómo volvemos, cómo se vuelve a instalar la demanda del feminismo clasista, digamos, que no somos, no por ser mujeres, que un poco lo que hemos visto en estas grandes marchas o desde los medios de comunicación, esa intencionalidad del reduccionismo de los derechos de la mujer, como al aborto, como, digamos, al tema del reconocimiento de los hijos, en fin, como los derechos civiles, en fin, ¿cómo abordamos o cuáles son los desafíos más bien que tiene hoy día el feminismo de clase en el contexto actual? Bueno, me sumo también al agradecimiento del espacio y de la entrevista. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos desde el feminismo autónomo, donde comulgan otro tipo de feminismos también, feminismo radical, de clase, anarcofeminismo, tiene que ver con una cuestión que también tiene que ver con el pueblo en sí, no separándonos de esa misma demanda que tiene que ver con la identificación de poder. El feminismo para nosotras, como lo entendemos, tiene que ver con apostar por un proceso de liberación colectiva de todo tipo de opresión. Por lo mismo, para nosotras es contradictorio este feminismo institucional, porque lo que viene a hacer es sumarse a las mismas estructuras, superestructuras de poder. Por tanto, la paridad, por ejemplo, que ha sido un tema que ha sido bien cooptado por parte de la institucionalidad, lo reduce no a espacios de participación en donde nosotras queremos que sean más compañeras, más pobladoras, que sean parte de la lucha y de la organización, sino que lo entienden, por ejemplo, que se iguale la cantidad de militares mujeres y militares hombres, siendo que nuestra apuesta es que no existan los militares, que no exista represión, que no exista una superestructura de dominación desde el capital, desde el Estado, principalmente. Por tanto, para nosotras pienso que uno de los desafíos más importantes tiene que ver con identificar al poder y las distintas formas que éste se manifiesta. Como decía anteriormente, el capital, el Estado, el mercado, la publicidad, que por un lado nos coopta nuestra lucha, nos vacía también los argumentos que tenemos, y por otro lado, y contextualizando también este último punto, tiene que ver con algo conversado desde el grupo de mujeres feministas del RPS y autoconvocadas, que también se ha visualizado que existe además una elitización de cierto grupo de feministas. Y esa elitización de ese grupo de feministas, de alguna manera u otra, aporta a ser parte de una clase dominante, que se contradice con nuestros principios de liberación, de emancipación. Entonces creo que tiene que ver con eso uno de los grandes desafíos, porque mientras existen ciertos sectores del pueblo que no
creo que la mayoría tenga una mala intencionalidad. Creo que existe una carencia de pensarnos y de asumirnos como un sujeto político, transformador y revolucionario, y vamos delegando a estas instituciones o a quienes más saben sobre cómo vamos a vivir nuestra vida finalmente. Entonces creo que aclarando ese contexto, aclarando ese escenario, identificando los tipos de poder, podemos ir avanzando mucho más rápido también. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a entrar a picar ahora. Vamos a entrar a mirar cómo en el texto constitucional fueron quedando plasmadas, en esta propuesta que hay, fueron quedando plasmadas con una importante participación de muchas de las dirigentes de la Coordinadora 8M y otras mujeres más en este proyecto que se va a votar próximamente. Y queremos desglosarlo para ir viendo y haciendo este contraste si es real o no es real que las demandas de las mujeres tienen posibilidad transformadora en el nuevo texto constitucional. Así que vamos a hacer una pausa cortita y volvemos a conversar con Alejandra y con Nadia para seguir picando fino sobre este proyecto constitucional y el feminismo. Pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo. Por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos merecemos y todo lo que siempre soñamos. Así que vamos, con la fuerza de esos cabros que saltaron torniquetes y de piquetes arrancaron. Nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos y como si cada uno fuera hijo nuestro, los apañamos. Vamos pa'lante con la rabia de ese octubre, con el amor que nos mueve y los escudos que nos cubren, sin ingenuidad ni paso en falso y sin negar la efectividad de fuego y camotazo. Vamos a votar pero sin ni una sola ilusión. Sabemos que acá abajo está la solución. Ya lo rapeamos antes, ¿se acuerdan de esa canción? Decía lucha, conciencia y organización. Vamos, 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 vamos. Solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 vamos. Solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación, soberana, que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando. Los políticos de siempre hay que echarlos cagando. Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie. Saben que ya cambiamos, que abrimos los ojos y nos encontramos. Bueno, volvemos a este segundo bloque de esta conversación sobre feminismo y la nueva Constitución. Estamos conversando con Nadia y con Alejandra, ambas feministas integrantes del Referente Político Social. Este programa, como ustedes saben, se llama Lo que el pueblo proclama y les voy a pasar un dato. Este nombre está inspirado, digamos, en una consigna que durante muchos años fue posicionada y fue sumamente, digamos, defendida por los trabajadores portuarios en base a un dirigente, Dante Campana, militante del MIR, además, que fue dirigente de los portuarios allá en Talcahuano, de los estibadores, y que levantó esta consigna haciendo siempre el esfuerzo por poner las demandas del pueblo encima y proclamar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras como una de las principales ejes de la lucha por la transformación, por la igualdad. Así que inspirado en Dante Campana, que le damos un enorme y afectuoso reconocimiento, él ya partió de este mundo, sin embargo dejó un gran legado del que todos nosotros también nos hacemos cargo y rescatamos en las luchas del presente y en todas las que van a venir. Así que seguimos conversando, vamos a entrar a picar fino, chiquillas, vamos a conversar ahora sobre los contenidos de la nueva Constitución, en el tema principalmente feminismo. Entonces se habla aquí el artículo 1, inciso 2, la democracia inclusiva y paritaria. O sea, hay una declaración, podríamos decir una buena intención en ese sentido. Por otra parte, se habla en el artículo 49, 50, 53 y 61, vamos a señalar así muy por encimita, algunos de los contenidos que tiene. Dice el 49 que el Estado reconoce que los trabajos domésticos y cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sustentabilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, constituyen por lo tanto una actividad económica. Entonces se reconoce en simple el trabajo, digamos, en la casa, el trabajo que a veces le llaman el trabajo doméstico.
También el 50 dice que, por lo tanto, toda persona tiene derecho al cuidado, comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada, cuidarse desde el nacimiento a la muerte, y que tiene que ver también con los cuidados de las personas enfermas, en fin, con discapacidad, y hay este reconocimiento. También el 53 dice que hay un derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, que digamos es como, uno diría, bueno, está plasmado aquí en este texto, que es un derecho que es muy importante, ¿no? Y que habla de que el Estado tiene el deber de proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho. Y el 61 habla que toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Y aquí entramos, digamos, al tema del aborto, que lo conversábamos hace un rato, que ha sido una de las grandes luchas y demandas con todo lo, digamos, la letra chica que tiene, por lo menos ahora en Chile. Y estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Esos son como, digamos, serían como 4 de los principales artículos donde hay referencia, aparte de las luchas, digamos, que han hecho las luchas, digamos, de las mujeres, la no violencia, el reconocimiento del cuidado personal, en fin. ¿Creen ustedes que es posible que las demandas del feminismo en estos artículos sean satisfechas en el contexto también, que es algo que es importante que todos sepan, porque es como que pareciera que la Constitución o lo que se mueve y se muestra a nivel comunicacional es que la Constitución, listo, yo voté y como que, listo, se acabó la violencia. Se acaba, digamos, vamos a tener todos los derechos. O sea, de hecho, hace unos días conversaba con una de mi hermana y me decía, bueno, se reconoce el cuidado, pero se reconoce el cuidado o las labores del trabajo doméstico de quienes también trabajamos y que cuidamos y hacemos el trabajo doméstico como una doble jornada. Bueno, hay muchas preguntas. Por lo tanto, el proceso de que esto se desarrolle también lleva su tiempo y tiene sus complejidades. ¿Cómo ven, considerando todos esos elementos, si es posible o no es posible? Voy a partir contigo ahora, Alejandra. Yo creo que sí, en parte puede significar algún tipo de aporte, sobre todo en el reconocimiento de algunas cuestiones, sobre todo que tiene que ver con el aborto. Pero cuando lo planteamos, lo pensamos desde una perspectiva revolucionaria o transformadora, es evidente que queda corto, porque en realidad la Constitución en general es una declaración de principio del Estado, y por tanto también lo que viene a hacer es reafirmar la existencia del Estado desde un punto de vista de legitimidad. Le da cierto marco de acción en lo declarativo. Pero eso no se va a traducir, porque nunca la legalidad, por mejor escrita que esté, o más en beneficio a los trabajadores, las trabajadoras, las personas en general, pueda decir en el papel de una cuestión que se vaya a concretar, porque requiere de una transformación social también, requiere de que exista un ejercicio concreto de esas cuestiones que se están declarando. Entonces, efectivamente, existe ahí una carencia importante, sobre todo porque, por un lado, los trabajos de cuidado y de crianza se feminizan. O sea, se asocia a que ese tipo de trabajo nosotras lo hacemos y, por tanto, si lo reconocen, es en beneficio nuestro, siendo que las mujeres no somos las únicas quienes debiéramos cuidar, no somos las únicas quienes debiéramos criar. Entonces, dejarlo así como una lógica que es así, a mí me parece que es sumamente cuestionable y que nos entrampa en eso, como sentirlo como un beneficio para nosotras, siendo que es una cuestión de cualquier humano funcional poder colaborar y solidarizar en la comunidad en este mismo trabajo, por ejemplo. Y otro tipo de cosas que también me parece que es importante es que, por ejemplo, no existe en esta declaración de principios del Estado el reconocimiento de un Estado patriarcal, por ejemplo, no mencionan patriarcado, siendo que uno de las estructuras o superestructuras más importantes de dominación hacia las mujeres y hacia las disidencias también, ni tampoco el carácter colonialista del Estado, que también es importante reconocerlo. Dentro de nuestra corriente, al menos feminista, autónoma, creemos que es fundamental que eso nosotras lo tengamos sumamente claro, que es parte de una superestructura de dominación que nos afecta principalmente a nosotras. Entonces, como que partiría al menos con eso como comentario sobre esos artículos que citó. Sí, y siguiendo un poco la misma línea, Nadia, el proceso como tal, ¿en manos de quién queda? Porque eso también es importante de velar, o sea, desde la misma lógica que tú lo planteas, que me parece es como bien razonable, o sea, el trabajo doméstico es como que se institucionaliza que el trabajo doméstico es nuestro, digamos, es como
le corresponde a la mujer. Claro. Y ahora lo que recibiría sería como un subsidio para que podáis seguir limpiando, para que te podáis seguir haciendo cargo de los enfermos. Más tranquila. Es como, claro, así como para que, para que te podáis ir al cine una vez a la semana, Claro. como una cosa así. Pero también hay otro tema, que lo hablábamos al inicio, que tiene que ver con el desarrollo, o sea, el proceso, en manos de quién queda, que efectivamente, lo hemos conversado, lo seguiremos conversando en los capítulos que sigue, en manos de quién queda el desarrollo, después que yo digo apruebo o rechazo, o sea, quién tiene la tarea de concretar que cada uno de estos artículos tenga un efecto concreto en la vida de las personas, el tiempo que demora, y en manos de quién queda finalmente, cuál es el actor político que tiene que resolver esta situación para que efectivamente se transforme en ley. Mira, yo respondiendo a esa pregunta creo que hay dos cosas importantes. Una, que a nosotras las mujeres, y es una evidencia histórica esto, ¿no? Por más normas y leyes que se dicten dentro de esta estructura patriarcal, nuestra situación no va a cambiar. De hecho, hoy día tenemos normas internacionales, acuerdos, normas nacionales, ¿no es cierto?, contra el femicidio, contra la violencia intrafamiliar se llama, etcétera, etcétera, pero eso no ha implicado en términos prácticos la disminución de la violencia contra las mujeres. Entonces yo creo que ahí hay un punto que es muy importante, que nosotras, ¿no es cierto?, lo tengamos claro, que en este marco las transformaciones legales y normativas en la práctica no han implicado un gran efecto o ningún efecto en rigor en justamente, por ejemplo, en la violencia que sufrimos las mujeres, ¿no? Ese es como un punto importante. Segundo, claro, hoy día, por ejemplo, el tema de aborto o de este reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la situación, ¿no es cierto?, del reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidado, etcétera, quedan condicionados, ¿no es cierto?, a leyes que va a tener que dictar el actual Congreso. Y bueno, y una de las críticas sustantivas que levantó el movimiento popular, ¿no es cierto?, en la revuelta, es justamente una crítica a esas instancias de poder. Porque todos estos años lo que han hecho es justamente transar nuestras demandas a favor justamente de una ley a través de la corrupción, de negociaciones, de las cocinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto el repudio y la ilegitimidad que tiene esa instancia es enorme. De hecho sigue siendo ilegítima. Y finalmente, no tan solo en el caso de las demandas de las mujeres, que se supone que están contenidas en esta nueva Constitución, sino que en general todas esas palabras bonitas que tiene esta propuesta van a quedar justamente a disposición de todas esas derechas que hay, a excepción de algunos y algunas, pero digamos que hegemónicamente dentro del Congreso lo que tenemos son varias derechas que van a legislar y van a modificar probablemente, o bien, digamos, si tuviéramos aquí una bolita mágica, seguramente podríamos decir, las modificaciones vienen, y esa es la nueva cocina, y es una cocina que obviamente va a favorecer a los mismos sectores de los 30 años que tanto hemos criticado. Entonces eso es como una cuestión sustantiva. Particularmente en el tema de aborto, fíjate que en el borrador de nueva Constitución no aparece nada de esta cosa tan rara que se dictó en Chile, que es la objeción de conciencia institucional. ¿No? La objeción de conciencia institucional queda así sin mencionar y puede ser una herramienta, obviamente, que nuevamente utilicen para restringir, ¿no?, esos derechos. Ese es otro punto, ¿eh? Yo creo que en esta estructura, en este orden social, los derechos de las mujeres siempre son relativos. Siempre en un momento de crisis. Vean lo que pasó en Estados Unidos ahora, ¿no? Justamente se vuelve atrás en el derecho al aborto, más allá de que estaba reconocido. Entonces, el derecho de las mujeres o los derechos de las mujeres siempre son relativos en este orden social y en el marco en los marcos normativos y legales. Por eso, nosotras y muchas otras compañeras que han luchado también por la libertad que tienen que tener las mujeres para decidir si quieren o no ser madres, muchas han apelado al aborto libre y a la despenalización social del aborto, que es una cuestión sustantiva y que no tiene muy poco que ver, digamos, con estas normativas, sino que más bien con procesos sociales donde nosotras podamos irrumpir y justamente cuestionar los marcos conservadores que nos tratan, digamos, como fuentes reproductivas principalmente, ¿no?, como máquinas reproductivas. Entonces,
Yo diría, esos elementos son importantes en este caso. Y una cosita que quisiera mencionar, además de esto. Mira, yo creo que aquí uno o una puede ser muy crítica a los contenidos de la Constitución por varias cosas. Una, porque la paridad, que es la gran banderita de lucha que tienen, ¿no es cierto?, los sectores liberales del feminismo y que nosotras en nuestras discusiones incluso estamos llamando sectores conservadores del feminismo, es hoy día, dado el contexto internacional, nacional y de crisis, pero aguda, ¿no es cierto?, del capital, de crisis institucional de toda la democracia, y de crisis social, ¿no es cierto?, profunda que estamos viviendo, no tan solo en Chile, sino que en muchas otras partes de este mundo, viene a ser una medida que justamente busca restituir ese orden en crisis. No sé si va quedando claro. La paridad hoy día, esa inclusión, se utiliza como una herramienta de restitución de ese orden que está en crisis. Y por lo tanto, no solo para nosotras desde esa lectura, ¿no es cierto?, sería un feminismo liberal el que se sentó, ¿no es cierto?, en la convención, sino que además un feminismo conservador, porque justamente apuesta a eso, a reconstruir este orden. Y nosotras, obviamente, lo que queremos es que este orden caiga, ¿no? Esa es la perspectiva. Entonces, desde esta mirada, es súper complejo lo que hicieron las dirigentes de la 8M, por ejemplo, entre otras, y también otros movimientos sociales que están ahí, porque le ponen un coto súper conservador a las luchas sociales que son evidentemente más radicales, ¿no? Sí, uno podría decir, tomando lo último que señalas, que en realidad el proceso de la convención en general, o sea, los derechos de la mujer más los derechos sociales en general, fueron absolutamente reducidos. Reducidos y para lograr estos consensos, efectivamente, con un sesgo conservador que cada día va quedando más develado. En el fondo, eso un poco viene a pasar. Vamos a pasar a la última parte de nuestro programa, después de un pequeño cortecito, donde vamos a conversar en lo que estamos, lo que se viene a partir de, no solamente a partir del 4 de septiembre, sino que el propio 4 de septiembre. ¿Cuál es la posición del referente político social, de las feministas del referente político social en este proceso que se da con el plebiscito de salida? Así que en breve volvemos con la última parte de este programa. El violador eres tú. Son los pacos. Los jueces. El Estado. El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. Violencia machista, autodefensa feminista. Contra la violencia machista, autodefensa feminista. De calibre criminal. 9 femicidios en 10 días, 5 mujeres asesinadas por sus maridos o parejas, 2 niñas de 2 y 7 años asesinadas por su padre, una mujer de 88 años fue asesinada por su sobrino y una niña de 14 años asesinada por su pololo. ¿Usted no lo sabía? No es cierto. Es que al parecer no es algo importante. Los medios de comunicación tienen copados sus espacios con políticos que defienden sus indefendibles actos corruptos. Los políticos, por su parte, siguen ocupados. Bueno, ya vamos cerrando el programa, pero vamos a tocar algunos aspectos que tienen que ver con una definición que se ha levantado desde el referente político social y también a la que se han sumado como bloque las compañeras feministas que están dentro de esta organización y que tiene que ver con una consigna: ni aprobamos ni rechazamos, abstención activa o el voto nulo. Ese es el llamado que se hace desde el referente político social y que desde el punto de vista de la lucha feminista tiene sus fundamentos. Claro. Los fundamentos, así tratando de sintetizar para que nos quede claro por qué este llamado a contracorriente de lo que es esta tendencia global que se ha levantado, particularmente
de los sectores que están hoy día por el apruebo, de los sectores de mujeres feministas, no solo yo diría las que han sido como protagonistas del proceso de la convención o que quedaron electas como constituyentes, sino que de las corrientes en general del feminismo, que hoy día todo se suma como a esto de, bueno, del reduccionismo de vamos a superar la constitución del 80 por esta nueva constitución, y como dijo Bachelet hace unos días, que citando a Pablo Milanés, sí. No es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé. Claro. O sea, es un conformismo, digamos, claro, absoluto, un entreguismo. Yo creo que a muchos nos recuerda, a los que somos más grandecitos, que tenemos más juventud acumulada, a Lagos, ¿no? Y esta idea y la transición con esta idea de la medida de lo posible, claro, ¿no? Es como lo mismo, más o menos el mismo escenario. Chiquillas, ¿por qué este llamado? Y este llamado desde las mujeres, desde las luchas feministas, ¿en qué se fundamenta para decir que este texto constitucional no da cuenta de las luchas y de las demandas que requiere hoy el movimiento feminista en Chile, bueno, y a nivel global? Yo por lo menos, y desde la discusión colectiva también que nace en el RPS y desde el grupo de mujeres feministas autoconvocadas, que lo integran no solamente compañeras del RPS, sino que también de otros lugares, que es una cuestión sumamente positiva, visualizamos algunos elementos importantes sobre nuestros fundamentos para invitar a sumarse a esta visión autonomista, que tiene que ver con, uno, el origen de la nueva Constitución, que nace desde este acuerdo espurio de noviembre de 2019, que buscaba bajar la movilización popular, la movilización incendiaria de las personas, en función de darle un cauce institucional para fortalecerse y oxigenarse a sí mismo, a su clase. En ese sentido, a mí no me llama la atención mayormente que Michelle Bachelet haga este llamado, porque esta Constitución viene a reforzar precisamente la institucionalidad de la que ella es parte. A mí lo que sí me llama la atención es que seamos desde los sectores precarizados quienes, o quienes están generando como una defensa de esta Constitución, de este borrador, que lo defiendan, porque son intereses distintos, son posiciones distintas y son condiciones de vida diferentes. Entonces a mí eso es lo que me genera la contradicción mayor finalmente. No que Lagos, no que Bachelet estén de acuerdo con esto. Otro de los argumentos también sobre nuestro posicionamiento a este llamado de una abstención activa, de una abstención consciente, tiene que ver con los contenidos en sí mismos, porque es una constitución profundamente neoliberal, capitalista, patriarcal, colonial, que son una de las bases de las estructuras, como decíamos anteriormente, que permiten la dominación de nuestras vidas. Y desde este punto de vista, como mujeres feministas, para nosotras es súper importante dar cuenta de que para nosotras el feminismo se ejerce también, este feminismo autónomo, radical, revolucionario, tiene que tener la conciencia suficiente de que no podemos aceptar una constitución que se vista de feminista cuando por otra parte se permite la represión, por ejemplo, a las comunidades indígenas, cuando, por ejemplo, también lo que comentábamos antes sobre el salario hacia las labores de cuidado, más no la despatriarcalización de esto, son elementos contradictorios, muy similar, a lo mejor aquí no vamos a estar hablando del gobierno en sí mismo, pero muy similar a la autoproclamación de un gobierno feminista por parte del gobierno de Boric, que sale electo en gran medida también por este fantasma de caste, similar a este juego de tumbar el legado de Pinochet, sí. Y se hace un juego similar, pero resulta ser que el feminismo de Boric es con metralleta en mano, en el sur. Y eso es una cuestión que para nosotras no tiene ningún sentido, que no es feminismo finalmente. Por tanto, tenemos que hacer esta definición de una corriente distinta y sumarnos a esta corriente distinta que viene desde ya hace muchos años, que tiene que ver con el feminismo autónomo y un feminismo radical. Y otro también elemento importante para hacer este llamado tiene que ver con las implicancias que pueda llegar a tener esto.
esta falsa creencia de que el pueblo debe delegar toda su responsabilidad y todos sus problemas a una institución que sabe cómo resolver estos asuntos. Y que nos tienen en este mismo estado desde la creación de la nación, finalmente. Que no es ni siquiera una cuestión de 30 años, por lo menos como lo veo yo. Es previo, es durante la dictadura, es previa a la dictadura. Es una cuestión que históricamente el Estado tiene la funcionalidad de dominar los pueblos y de generar control sobre nuestras vidas. Y por tanto la implicancia sobre todo de esta Constitución, al menos como, tal y como está escrita, lo que viene a hacer es oxigenar esta misma institucionalidad y por otro lado fortalecer los distintos mecanismos de control que tiene sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes, sobre nuestras vidas, sobre nuestra historia, incluso sobre nuestra memoria, que nos la han arrebatado constantemente. Entonces yo creo que esos son más o menos los elementos más o menos centrales sobre esta invitación a sumarse a este llamado de abstención activa o de voto nulo, considerando que además es una votación obligatoria, claro. Y que nuevamente ponen este fantasma de la multa que va a ser con más de 100.000 pesos que uno puede arriesgar por no ir a votar. Claro. Entonces también, claro, nosotros hemos podido perfectamente llamar a no votes, pero también hay una responsabilidad, una corresponsabilidad sobre quién paga la multa, porque también como ellos no están seguros de que esta propuesta identifique al pueblo en su conjunto, tienen que hacerlo por medio de la amenaza. Exacto. Y una de las amenazas más potentes que pueden generar contra el pueblo es que eso genere un daño económico, que es una estupidez finalmente. Claro. Siguiendo un poco tu misma línea, también nos pasó, que es como la esquizofrenia del proceso en el que vivimos en este momento, que es mirar a las tesis a nivel mundial instalando esta idea del Estado, ¿no? El Estado violador, o sea, un Estado con su institucionalidad patriarcal que ejerce la violencia contra las mujeres, se interpela además a los organismos represivos con una fuerza diciéndole, bueno, directamente a los pacos, en fin, ustedes son quienes nos reprimen, quienes nos matan, nos sacan los ojos, etcétera, etcétera. Y hoy día están también participando de una campaña diciéndole al mismo Estado, porque el Estado no cambió, es exactamente el mismo. Nosotros seguimos viviendo o sea, lo digo con todos los fundamentos, nosotros seguimos en este país viviendo la represión, digamos, el abuso, no solo en los sectores mapuche, desde que Boric está en el gobierno se sigue viendo la represión, ¿no? Esto no es un gobierno feminista. O sea, ser feminista no es salir con zapatillas, o que es un poco como la estupidización o la reducción a... Un vaciamiento. Absolutamente un vaciamiento. Es como yo soy feminista, me pongo zapatillas, la primera dama recibe a una futura vicepresidenta, en el caso de Colombia, con las piernas puestas en modo zen, entonces como que las señales de feminismo es como somos rupturistas, entonces como la primera ministra del Interior. Exacto, rompemos los estándares, ¿no? Entonces, con estas cosas, estos simbolismos bastante vaciados de contenido, además muy elitescos también, ¿eh? Es como la Mónica Rincón en traje y zapatilla en CNN, con su discurso feminista, o indignándose, ¿no? por un femicidio más. Entonces, ¿qué explicaría que de pronto las que acusan hoy día están de la mano del mismo Estado tratando de salvar esta institucionalidad? ¿Cómo llegamos a ese proceso? ¿Qué piensan ustedes que pasó ahí? Porque es un tema muy potente, sí, yo creo que es algo que tenemos que discutir, porque desde ahí también se interpela a los sectores disidentes, disidentes con respecto al plebiscito. Hoy día hay más en el mundo del apruebo, más condena hacia los sectores, como el sector al que ustedes pertenecen, o a las opciones políticas que uno tiene, de o votar nulo o abstenerse, que es un poco la opción que yo tengo, y en vez de pagar la multa voy a irme a más de 200 kilómetros para no tener que ir a votar. Y me gastaré la plata en un pasaje en vez de la multa. Una buena idea para quienes tengan esa posición. Pero hay como toda esta interpelación también, ¿no? Porque no es solo que se dieron vuelta a la chaqueta, por decirlo así, sino que además hoy día acusan
a los sectores que siguen levantando, como ustedes, las demandas de las mujeres y de su lucha histórica. ¿A qué crees tú que se debe un poco todo lo que está pasando? Esa es una tremenda pregunta, creo yo. De hecho, hace unos días lo estuvimos conversando con algunas compañeras. ¿Qué era lo que generaba esta adhesión de parte de un importante sector, digamos, al proceso institucional? Bueno, está el ilusionismo, quizás hay también un proceso histórico de este pueblo que lo liga mucho a la institucionalidad, ¿no es cierto? Muy pocas veces quizás el pueblo en su conjunto ha roto definitivamente esa confianza, ¿no?, con las soluciones del Estado. Desde esa perspectiva, nosotros apelamos a la desconfianza permanentemente, digamos, porque ese Estado es expresión de la élite, ¿no? Entonces, hay muchas razones también. El financiamiento internacional, hablábamos por ahí, que es un largo tema de discusión que podría abarcar mucho el programa, digamos, porque una de las formas de cooptación que ha tenido el feminismo justamente tiene que ver con el financiamiento, y es una de las cosas que denuncian, por ejemplo, las feministas autónomas a mediados del 90, aquí en Chile, en un encuentro latinoamericano que se hizo, digamos, en Cartagena, donde vinieron feministas de distintas partes de América Latina, y hay un sector importante del feminismo que denuncia a otro que está recibiendo financiamiento en ese momento por todo el contexto de Beijing y estas normativas internacionales que se estaban haciendo, y ahí se separa el movimiento. Y ese movimiento autónomo que queda es crítico justamente a esa ONGización, no sé si lo dije bien, pero digamos, a este actuar de las ONG que son quienes vehiculizan en ese momento el financiamiento, y eso coopta. Y hoy día el financiamiento del Estado. Hay muchas compañeras que hoy día están trabajando en el Estado o que reciben fondos del Estado. Entonces ahí hay un elemento que es fuertemente activo, digamos, en este proceso institucional. Entonces, me parece que eso daría para un programa en sí mismo, digamos, ¿no? Yo quería retomar otros elementos que me parecen súper importantes. Justamente cuando decíamos hace un momentito atrás sobre esta restauración del orden que viene digamos, a cumplir la paridad, ¿no es cierto?, como un mecanismo justamente de inclusión de las mujeres en una institución que está en crisis. Entonces, dicha inclusión podría de alguna manera salvar este proceso de crisis porque está siendo más democrático, ¿no es cierto? Me parece que es sumamente contradictorio con lo que hace 2 años gritábamos en la calle, lo que tú decías, o sea, con las tesis y toda esta performance, decíamos el Estado es opresor y es un macho violador. Esa era la frase. Entonces hoy día perpetuamos la violación de ese Estado. Eso es lo que se está haciendo. O sea, hay una complicidad hoy día. Exacto. Perpetuamos la violación de ese Estado. Entonces, ser, ¿no es cierto?, activa en ese sentido, ¿no es cierto?, de prolongar esa violación, para nosotras es inaceptable. O sea, no hay ninguna posibilidad, no tiene ninguna justificación, ¿no? Por otro lado, el tema del reconocimiento, ¿no es cierto?, del trabajo doméstico y de cuidado. Hay una larga discusión del feminismo que aquí las líderes, ¿no es cierto?, del 8M o las otras feministas que están en la convención parece que no se olvidan de eso. Hay una larga discusión del feminismo con respecto a justamente si podemos calificar de trabajo o no las labores que hacemos en el espacio doméstico. ¿Por qué? En este sistema sería volverlo un trabajo productivo, es decir, de oprimidas pasaríamos a explotadas, claro, ¿no? Entonces, y lo que ha pasado tradicionalmente con el ingreso de las mujeres al mercado del trabajo capitalista, es lo que tú decías también hace un rato, doble jornada de explotación, etcétera, etcétera. O sea, la inclusión, utilizando la misma idea de la paridad, ¿no? La inclusión en el mundo del trabajo no significa una liberación para nosotras. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que tenemos que incluirnos en los sistemas que justamente oprimen, dominan y explotan? ¿O tenemos que ir apelando justamente a la abolición
de esos sistemas, a la abolición del sistema de trabajo, a la abolición de este Estado, de las estructuras que justamente son parte de esta matriz de dominación que tan costosa hacía para los pueblos, ¿no? Y finalmente yo diría que el otro elemento importante para nosotras, para llamar, ¿no es cierto?, a no participar, para decir que nosotras nos abstenemos, o que algunos y algunas podrán votar nulo si comparten estos argumentos, es que nuestras demandas no pueden ser moneda de cambio. Si bien es cierto, pueden algunas compañeras decir, pero mira, se nos reconocen los derechos sexuales y reproductivos, esa cuestión no había pasado nunca, ¿no? O sea, habla de mujeres, como dice por ahí Hilary Hinner, una historiadora, ¿no es cierto? Es primera vez en la Constitución que se habla de mujeres. Nosotras no podemos, ¿no es cierto?, desconocer los otros elementos de esta Constitución y cómo viene a fortalecer, ¿no es cierto?, un sistema y darle continuidad, darle un respiro a un sistema que justamente es el que queremos destruir por todas las consecuencias que ha tenido en nuestras vidas. Entonces, si no hay nacionalización del cobre, ya muchos y muchas lo están diciendo, no hay posibilidad de garantía de ninguno de esos derechos. Si todas estas normativas, ¿no es cierto?, van a quedar en manos del Congreso, ¿quién nos asegura eso? Y por último, ¿no es cierto?, es muy contradictoria. Si uno lee el documento, está llena de contradicciones. Aquí el sujeto que se pone en ese texto, ¿no es cierto?, en ese librito, no es el pueblo. No son las mujeres. El Estado parece omnipoderoso, ¿no? El Estado lo va a solucionar todo, como si el Estado fuera un ente superior a todos los conflictos que existen en esta sociedad, ¿no? Y como nosotros hemos dicho, o sea, un Estado que es un mecanismo de dominación. ¿Cómo puede ser ese el sujeto de un proceso constitucional renovador, transformador, refundador también? Refundador. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, para nosotras desde esa perspectiva es realmente inaceptable lo que hicieron las compañeras. Creemos que es una trazada de nuestra lucha histórica que es muy peligrosa para el movimiento, para las mujeres, porque pone techo, porque negocia con ese Estado violador, porque se sienta además con tipos como Arancibia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? ¿De qué derechos humanos me hablan? Si se sentaron con Arancibia, permitieron eso. Si no cumplieron todas esas cosas que nos decían al principio, que ellos ni ella jamás iban a escribir una constitución con presos y presas políticas. Y hoy día este gobierno ha tomado prisionera a 3 compañeras. A la Mayo, ¿no es cierto?, a Renata, y mantiene prisionera a la Mónica, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué democracia me están hablando? ¿De qué proceso democrático están hablando? ¿No? Si está rodeado de todas estas vulneraciones, violencia y en el fondo traiciones también. ¿Ah? Yo escuchaba el otro día a Alondra Carrillo, escuché el otro día a Karina Noales, Alondra Carrillo diciendo que esta Constitución nos va a cambiar no solo la vida a nosotras, sino que a nuestras niñas, a las generaciones que vienen. ¿Cómo puede decir eso? De verdad, yo creo que es inaceptable y nosotros por eso también hemos levantado la voz, porque es inaceptable que digan que por un papel escrito la vida de las mujeres va a cambiar y de las niñas va a cambiar. Noales, ¿no? Hace poquitos días decía, va a mejorar el salario, la salud y la educación. Pero por favor, o sea, de verdad aquí dicen que la derecha recalcitrante es la que ha levantado fake news, pero las compañeras, entre comillas, ya a esta altura, ¿no es cierto?, también están levantando noticias falsas. Exacto. ¿No? Entonces, frente a todos esos elementos, nosotras no podemos callarnos. Y esa fue una opción, por eso sacamos una declaración, por eso sacamos un afiche y estamos sacando la voz donde podamos, ¿no? Por eso también este programa. Claro. Bueno, ahí un poco para esta idea que nos ha motivado, también ejerciendo un derecho, para hablar en los términos coloquiales del momento, un derecho democrático a la libre información, porque tenemos el derecho a tener una posición diferente, tenemos derecho a tener una voz diferente, tenemos derecho a
seguir diciéndole al pueblo, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los pobladores, a todos quienes nos quieran escuchar, nuestro pensamiento. Yo creo que esa es la invitación. Les agradezco un montón a las dos, a Alejandra, Nadia, feminista del referente político-social, por haber estado conversando hoy día en este programa, en uno de varios programas donde vamos a estar desmenuzando este texto desde la perspectiva de las implicancias que tiene para el presente, para el futuro, y también echando una miradita a cómo se fue armando esta cocina constituyente que hoy día ha, de alguna manera, encapsulado las demandas sociales. Por lo tanto, una gran tarea por delante, que es volver a poner, como lo decía la compañera Nadia, volver a poner como el principal sujeto transformador al pueblo de Chile y a los pueblos del mundo. Así que les agradecemos por este programa. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo, Lo que el pueblo proclama, aquí con la colaboración de Prensa Opal y la organización del referente político-social. Muchas gracias. La que va a vencer y va a cambiar la historia, con política de clase, con identidad de clase.